Hola a todos, gracias por la concurrencia. Estamos iniciando la capacitación en la formación como conciliadores laborales. Tenemos 18 inscritos, así que seguramente en unos minutitos llegarán los otros colegas que se anotaron. Y bueno, el objetivo, ustedes saben, venimos trabajando desde el principio de año conjuntamente con la Cámara de Trabajo local, especialmente con el doctor Raúl Santos y con el Superior Tribunal de Justicia, principalmente con el doctor Ricardo Oscarian y obviamente con Nora Aguirre a cargo del equipo de mediación. Bueno, la idea fue formular un programa específico para la circunscripción, aprovechando un poco la experiencia inicial, importante y extensa de Bariloche, nutriéndonos también de la de Roca y Viedma, con sus diferentes características y forma de aplicación de la conciliación laboral. Y bueno, tratar de lograr una síntesis de todo eso y un modelo que nos sirviera, que pensamos, al menos en teoría, que va a funcionar y bueno, que fue plasmado en la diagrama respectiva. Y bueno, el jueves de la semana pasada fue que firmamos la reglamentación y ya este martes también tuvimos una primera reunión de trabajo de la comisión creada al efecto para el análisis de todos estos aspectos de la implementación de la acordada. Y bueno, hoy comenzamos ya la capacitación, así que con los tiempos bien rápidos para poder llegar al total de 50 horas, que es la formación integral. Y la verdad, muy buena respuesta de los colegas, mucha gente de mediación que también se ha incorporado, que manifestó interés, así que bueno, desde el colegio todo el apoyo desde el punto de vista de las instalaciones, la logística, para poder lograr esta capacitación y poder implementar un sistema que funcione, que ande y que todos aquellos casos que sabemos que pueden ser conciliados sin la necesidad de todo un proceso judicial, que tengan una rápida solución por intermedio de este tema. Así que bueno, le cedo la palabra al doctor Santos y después que hable el doctor Oscarian, nosotros nos retiramos ya porque estamos con la formación específica de la doctora Aguirre. Muy buenas tardes. Estamos en presencia de un gran desafío, porque esto es algo inédito que se da en la circunscripción y relativamente en el país. Hace muy poco que se ha ido implementando este sistema de un método alternativo de conciliar el conflicto laboral entre el trabajador y el empleador, que sea bienvenido. No importa la cantidad de casos que arriben a la conciliación, por el hecho de que en primera instancia va a ser de carácter voluntario. Pero si imaginamos que podemos solucionar solamente 30 casos al año, eso implica adelantar las audiencias definitivas de vista de causa que la Cámara en esta circunscripción celebra 30 días. Esa es la proporción, y eso sería un avance notable, un gran progreso. Hoy estamos fijando con mucho esfuerzo, porque sinceramente estamos muy recargados de la agenda para el mes de febrero de 2017, hay tribunales que ya están mucho más avanzados. Pero imagínense ustedes que estaríamos en noviembre, diciembre de este año todavía fijando audiencias, si solamente pudiéramos finiquitar 30 conciliaciones extrajudiciales al año, solamente con eso. Acá va a comenzar a rodar la rueda, van a ver que se van a querer incorporar más mediadores, yo creo que se van a ampliar los cursos, es un gran desafío, y parece ser que es el año de las capacitaciones y del progreso en esta materia, porque el lunes, casualmente también,
comienza un curso de perfeccionamiento de los asesores letrados de la Secretaría de Trabajo, que hemos tenido el honor de ser invitados con Luis Lavedán, al cual vamos a concurrir gustosamente, porque también quieren modificar y mejorar todo su sistema de conciliación. Parecería ser como que una cosa incita o invita a la otra. Así que en representación de la Cámara, no solo en el mío personal, de cualquiera de los que fuese, de las dos secretarias, de todos, estamos todos abiertos a cualquier consulta, a disposición. Ustedes van a ver ahora, dentro de estos 2 primeros meses de capacitación, todo lo que es referido a lo que es una mediación, una conciliación, y después con nosotros los temas específicos de la materia, lo cual no nos tiene que causar ningún temor por ser específicos, porque son muy trillados, son muy conocidos, y repito, nosotros vamos a estar a disposición de cualquier eventualidad, de cualquier duda, de cualquier cuarto intermedio que se celebre. Ojalá que estemos, como digo, ante este desafío que implique un nuevo rumbo en solucionar conflictos sociales, porque eso somos todos los abogados, estemos cumpliendo el rol que estemos cumpliendo, de magistrados, de jueces, de mediadores, somos ordenadores sociales. Y cuanto más rápido ordenemos el conflicto, es mejor para todos los partícipes del mismo. Así que desde ya les digo, en representación de los doctores Méndez y Lavedán y en el mío propio, estamos a disposición para cualquier inquietud que tengan al respecto, y en buena hora que lancemos con este tema. Bueno, ahora me toca a mí. Yo no quiero que por la familiaridad del clima, que somos todos conocidos y amigos, relativizar un poco la importancia que tiene este lanzamiento acá en Cipolletti. Con vos hablé hace un tiempo, vos no creías mucho que lo íbamos a hacer, pero para mí es lo primero, la gratificación que me da de poder seguir haciendo cosas con este colegio. La verdad es que estamos trabajándolo bien, y yo no me canso de decirlo porque no solo hay que decir las malas. El colegio de Cipolletti, particularmente el de la cuarta, está muy bien considerado en el superior, digamos, no por mí, que soy casi un hijo de la casa, sino por los restantes jueces también, por la seriedad de la política institucional y el acompañamiento permanente a todo tipo de iniciativas, desde el disenso respetuoso y también sin quitarle la espalda a cualquier cosa que encaramos, siempre generando puertas de acceso a justicia, que es lo que nos preocupa. A nosotros nos resulta muy cómodo venir acá. El otro día cuando te dije no era por venir, que en Cipolletti te van a tratar bien, y es así, porque la verdad es que el clima acá es de mucho respeto y siempre en positivo. Para mí, sin descuidar los intereses corporativos, siempre privilegiando el servicio de justicia. Así que en lo personal, Julio, me alegro mucho que hayas decidido renovar tu gestión acá. Es una noticia muy buena para todos nosotros, los que estamos trabajando para mejorar la justicia, ¿no? Sabemos de tu compromiso y tu aporte desinteresado. Es un tipo muy ocupado, pero creo que el colegio, bajo tu gestión, ha tomado otra impronta, o ha profundizado la impronta que venía ya. Es muy nuevo. Yo me acuerdo cuando nació este colegio nos costaba mucho lograr que la gente viniera, y ahora la verdad que es el colegio que tiene más actividad en toda la provincia. Dicho eso, yo tengo muchas fichas puestas en la conciliación laboral. Sé que todas las cosas nuevas generan algo de resistencia, y creo que a veces, más que por desconfiar, por la resistencia a incorporar nuevas cosas en nuestra vida, aprender otra cosa. Yo creo que Cipolletti, la cuarta, es el foro donde mejor tendría que andar. Digamos, Bariloche anda por otras particularidades, en función de que tenemos un foro, primero con las mediadoras. Todos los que se anotaron, Nora da fe de eso, yo las veo y son las que siempre son elegidas por todos cuando trabajamos en la profesión, tienen mucha convicción en lo que hacen, y la verdad que tienen una vocación para mediar increíble, y sumar en la conciliación no va a ser distinto, porque mucho depende también de la confianza que los abogados depositamos en el conciliador, en el mediador, para solucionar el conflicto. Después, por
por la cámara que tenemos, yo le he dicho a Raúl, no lo publicamos aún, que la cámara, tenemos muchísima información a raíz de todos estos sistemas informáticos que hemos incorporado a la gestión nosotros. Y hoy les digo que la cámara de Cipolletti es la que más concilia y es la que, podríamos decir, el mejor indicador de aceptación tiene entre todo el foro y los justiciables. Es la cámara que menos recursos llegan al Superior Tribunal. En todo el 2015 recibimos 9, solo 9, y la mitad de todos concedidos por la Cámara porque eran cuestiones de derecho y cuestiones inclusive sobre las que no había doctrina legal, que es la aplicación en el tiempo de la 26 y 73. O sea que la conjunción de Nora y lo que pueda bajar Raúl con su experiencia, porque sos un verdadero considerador, Raúl, ¿no? Creo que va a ser muy bueno y aparte va a tener mucha credibilidad en el foro. Creo que la conciliación acá, en este contexto, va a tener mucha credibilidad y me parece que los abogados, a medida que lo vayan aprendiendo con H y lo vayan incorporando, vayan creyendo y crean en el sistema, de a poquito vamos a ir creciendo y vamos a absorber mucho más que 30 causas en el año, Raúl, me parece a mí. Yo a Nora le he dicho con la mediación, porque a propósito de una consulta que me hacía Meki en Vierma, que tenía pocos casos, que para nosotros no es, digamos, las prioridades en el acceso a justicia no las fijamos en función de la cantidad de casos ni de clientes. Si no, no le podríamos haber puesto internet satelital al barrio chico o al de Sierra Pailemán. Es carísimo, nos interesa generar bocas de acceso a justicia y que cualquier ciudadano rionegro tenga la posibilidad de acceder al servicio de justicia en la ciudad de cabecera, ampliar las bocas de acceso. Nosotros tenemos muchas expectativas también en la Secretaría de Trabajo con la inclusión de Lucas Pica, también otro hijo de este colegio, en la conducción. Yo he hablado bastante con él, le he transmitido algunas percepciones personales que teníamos nosotros respecto de la huida de los abogados de la Secretaría de Trabajo en función de algunos cambios que habían introducido, entre ellos que las homologaciones las hacían todos en Viedma y no acá, y también por ahí cuestionando un poco la idoneidad de la gente que ponían a tratar estos temas. Pero con la conciliación laboral particularmente, a mí me parece que va a tener creo que en breve tiempo, cuando hay cuestiones muy fácilmente conciliables, que son despidos, aparte no va a haber ningún tope, límite cuantitativo para la regulación para el pacto de los honorarios de los abogados. Los mediadores tienen una muy buena remuneración, mejor que en la mediación común. Sí, con lo mucho cual, más que en Bariloche, fue el bueno, precisamente por la forma en que se trabajó en este protocolo del colegio y la Cámara de Trabajo, nosotros nos limitamos a transformar en acordada el protocolo de trabajo que habían acordado acá, no tocamos ni siquiera una coma, para garantizar por lo menos las condiciones que los que estaban apostando a este sistema nos estaban pidiendo. Así que nada, agradecidos a todos los que se anotaron y que nos van a hacer nuestro soporte. Vamos a estar apostando a esto ahora, lo vamos a sostener, sean 2, sean 10 o sean 300 los casos. Y bueno, cuanto más casos absorbamos antes de que se judicialicen, creo que el servicio, nosotros lo consideramos parte de nuestro servicio también, así que apuntamos a eso, una calidad en el mismo sentido que dijo Raúl: menos costos, menos tiempo y más saludable para toda la ciudadanía. Nada más, muchas gracias. Y ahora son todos tuyos. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias.